esta mañana en el marco de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, sección peruano, presentaron el informe Perú, tortura y malos tratos. Los tenemos en diferido. Del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura, Amnistía Internacional presenta su informe Tortura y malos tratos en Perú. Ya es hora de poner en práctica las promesas. Nuestra organización siente preocupación porque la tortura y malos tratos siguen constituyendo un grave problema en el país. A pesar de los importantes cambios políticos ocurridos en Perú desde que el expresidente Alberto Fujimori abandonó su cargo y de los reiterados compromisos para con los derechos humanos por parte de quienes hoy ocupan el poder, estas siguen constituyendo una práctica generalizada en las prisiones, comisarías e instalaciones militares del país. Tanto los presos políticos como los encarcelados por delitos comunes, los presuntos delincuentes y los reclutas del ejército siguen siendo víctimas de tortura y malos tratos, cometidos, entre otras formas, mediante la aplicación de descargas eléctricas, la asfixia, el semiahogamiento, los golpes, los abusos sexuales y la privación de alimentos a manos de funcionarios del Estado y personal militar. En este informe, Amnistía Internacional documenta más de 30 casos de tortura y malos tratos que hasta la fecha permanecen sin resolver. Entre ellos hay casos en los que se han utilizado la tortura y los malos tratos contra detenidos puestos bajo custodia policial por cargos relacionados con el terrorismo y contra presuntos delincuentes comunes durante la fase de investigación judicial para obligarlos a confesar un delito o para castigarlos. Entre las víctimas hay niños y adultos, mujeres y hombres. La tortura se convirtió en delito punible en el Perú en 1998. Sin embargo, la tortura y los malos tratos persisten, porque cuando se presentan denuncias de tortura, no se llevan a cabo investigaciones efectivas, imparciales e independientes. Los responsables de este delito muchas veces quedan impunes o son acusados de delitos más leves o juzgados ante tribunales militares, que no son independientes ni imparciales. Además, las víctimas de tortura sufren con frecuencias amenazas, acoso e intimidación, que se ejercen contra ellas impunemente. En los últimos 3 años, solo en 2 casos se ha condenado a los responsables de torturas en virtud de la ley número 26926 que tipifica el delito de tortura. Amnistía Internacional cree que el gobierno del presidente Alejandro Toledo debe tomar las medidas necesarias para erradicar en la práctica el uso de la tortura y malos tratos, llevando a la práctica las recomendaciones formuladas en este informe, tales como la necesidad de derogar las leyes antiterroristas, que dadas las disposiciones que tienen para el periodo de la investigación, permitirían detenciones en las que se pueda producir torturas, malos tratos y otro tipo de penas crueles, inhumanas o degradantes. Cerrar permanentemente la prisión de Chayapalca, en el departamento de Puno. La realización sin demora de investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes se debe suspender del servicio durante el curso de la investigación y juzgar por tribunales civiles conforme a las normas internacionales. Y garantizar que las confesiones obtenidas mediante tortura o coacción no se admitan como prueba en los procedimientos penales contra la víctima. Confiamos que en este tercer informe de Amnistía Internacional contribuirá a que las autoridades peruanas emprendan acciones decisivas y de gran alcance para erradicar la tortura y los malos tratos en el país. Muchas gracias.